Bueno, buenos días a todos. Este trabajo hace parte de un estudio que se hizo en la zona cafetera de Colombia sobre hormigas y funciones. Hoy pues les voy a hablar sobre hormigas cortadoras de hojas en cafetales colombianos. Nuestros asesores James Montoya Lerma e Inge Ambrecht de la Universidad del Valle y pues quien les habla Deli Rocío García. Bueno, para contextualizar un poco, ya que esta hormiga es neotropical, Atta cephalotes es una hormiga que pertenece a la tribu Atini, de la subfamilia Myrmicinae. Como ustedes pueden ver en el mapa aquí arriba, la distribución de esta hormiga es desde el sur de Estados Unidos en Arizona hasta Argentina. Una de las características que tiene este grupo, esta tribu, es que han desarrollado una relación simbiótica de tipo mutual con un hongo. Ellas cultivan ese hongo y se alimentan de este hongo. Entre ellas, particularmente los géneros Acromyrmes y Atta, se caracterizan porque cortan material fresco, es decir, cortan pedazos frescos de las plantas y los llevan hasta sus nidos para cultivar allí el hongo. Entre ellas, varios autores afirman que Atta cephalotes es la hormiga herrera con más amplia distribución, tanto en bosques como en regiones cultivadas de Colombia. De hecho, si ustedes ven en la fotografía a su derecha, los nidos que construyen estas hormigas se caracterizan porque son enormes, uno de los nidos más grandes que existen. Superficialmente se caracterizan porque pueden tener varios montículos de tierra suelta con muchos orificios, abertura de entrada y orificios de aireación. Y internamente está conformado por muchas cámaras. De hecho, pueden reportar más de 1000 cámaras y las cámaras tienen diferentes funciones. Algunas pueden funcionar como cámara de cría, otras como cámara para el cultivo del hongo y otras como cámaras de basurero, es decir, donde ellas llevan pues todo su residuo y todos sus desechos. Bueno, debido a estas estrategias que utilizan las hormigas, muchas de ellas en sistemas naturales son catalogadas como benéficas porque aunque son herbívoros y son de hecho considerados los herbívoros dominantes del neotrópico, esa defoliación que hacen del follaje en los bosques naturales realmente de cierta manera funciona de manera benéfica porque al podar estos árboles entonces permiten que entren rayos solares al sotobosque. Por otro lado, también no solamente llevan pedazos de hojas, pueden también llevar semillas, entonces también funcionan como dispersoras de semilla. Ahora bien, al llevar estos materiales vegetales a sus nidos tan grandes, ellas también aportan muchísimo, se reporta también un aporte de nutrientes al suelo, una traslocación de capas de suelo, y esos nidos grandes además airean, ¿sí? Permiten un mejor flujo de agua, evitan que sea muy denso el suelo, y además de eso sirven de microhábitat a otras especies. Pero en otro contexto, cuando lo miramos en estos ecosistemas que han sido alterados por el hombre, como los ecosistemas cultivados, entonces allí cambia la función de la hormiga y ya dejamos de verla como un insecto que puede ser benéfico a verla como un problema grave. De hecho, se han reportado hasta 47 cultivos diferentes que son atacados por este grupo de hormigas. Entre ellos se encuentra en nuestro país el cultivo del café. Y el café es el cultivo insignia de los colombianos. Aquí se cultiva un café muy especial porque se cultiva en zonas de montaña y últimamente es zonas todavía más altas de lo que tradicionalmente se viene haciendo. Entre las diferentes estrategias para cultivar café que se emplean en Colombia, una de ellas es o se pueden básicamente agrupar en dos grandes categorías. Una de ellas es cultivar un café a pleno sol o a libre exposición, que es el que tiene la mayor intensificación del cultivo, donde se utilizan muchos agroquímicos. Y el otro extremo sería un café completamente cubierto por sol, donde el cultivar puede ingresar, ¿sí?, o adicionar varias especies vegetales, tanto maderables, frutales como arbences, que además de obviamente favorecer las interacciones ecológicas, va a prestar unos servicios adicionales al cultivador. Bueno, en este contexto, pues realmente no se sabe con seguridad cuál es el impacto que tienen estas hormigas dentro de estos cultivos, aunque cuando uno visita a un cultivador o a una finca y tú dices que trabajas con hormigas, lo primero que dicen es, por favor,
quítenme estas hormigas porque me están dañando mi cafetal. Pero bueno, como lo dice De la Lucía y colaboradores en el 2014, ellos resaltan que no se cuenta con un nivel económico o un umbral básico para el manejo de hormigas arrieras en muchos cultivos. Teniendo en cuenta esto, entonces se planteó evaluar las modificaciones en las propiedades del suelo producidas por atas cefalotes en sistemas cafeteros con diferente intensidad de manejo. Esto lo realizamos al suroccidente de Colombia, en la zona andina, que es la cordillera más grande que existe en Sudamérica, en el departamento del Cauca, en una franja altitudinal entre los 1450 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Este bosque es considerado un bosque húmedo premontano, de acuerdo con Holdridge. En esta zona, los suelos son de origen volcánico, hay mucha ceniza volcánica. Y como ustedes pueden ver en las fotografías, los cultivos en esta zona son pequeños, ¿sí? Los campesinos cultivan un café a pequeña escala. En la fotografía de arriba se puede ver claramente lo que es un cultivo de café con sombra y en la fotografía de abajo un café a libre exposición. En el café a libre exposición podemos ver cómo hay una densidad grandísima de arbustos de café y no hay absolutamente ninguna otra especie que los acompañe. Muy bien, ¿cómo se tomaron las muestras de suelo? Bueno, se seleccionaron 20 nidos y el criterio de selección fue, primero, que estos nidos tenían que estar activos. Segundo, que en estos nidos ya tenía que estar presente la casta soldado, porque con la casta soldado se puede verificar pues la madurez que alcanza un nido. Se seleccionaron entonces esos 20 nidos, 10 nidos en cafetales con sombra, 10 nidos en cafetales a libre exposición. Los tratamientos consistieron en tomar muestras de suelo en la parte central de cada nido, en la superficie entre los primeros 10 centímetros, y el control, tomar suelo adyacente, donde obviamente no había actividad pues, del nido. Bueno, los análisis que se tuvieron en cuenta. Para las propiedades químicas, entonces se tomaron muestras alteradas, sus muestras de suelo que se mezclan, se toman y se llevan al laboratorio. Entre ellas se evaluaron 17 variables químicas. Y para las propiedades físicas se usó un barreno con cilindro. En este caso se analizaron por gravimetría y además la infiltración del suelo sí se midió directamente en campo con un infiltrómetro de minidisco. Pues para analizar los datos, este es un diseño pareado, se utilizaron modelos lineales mixtos para evaluar la diferencia tanto entre tratamientos, que son nido y suelo control, y entre manejos, que son cafetales con sombra, cafetal a libre exposición. La devianza se analizó con un H cuadrado y en interacciones, pues con comparaciones múltiples con una prueba de Tukey, esto pues con el RStudio. Bueno, ¿cuáles son los principales resultados? Bueno, definitivamente los suelos de esta zona resultaron ser franco-arenosos y franco-limosos, que concuerda pues con las descripciones que hace el IGAC para Colombia en esta región, que son suelos de tipo andisol, y según las características que presentan, pues son suelos que resultan muy buenos para la caficultura porque permiten la penetración de las raíces del café, un buen drenaje y bueno, otras características que favorecen pues el cultivo. En cuanto a la actividad microbiana del suelo, pues en términos de liberación de CO2 por hectárea al día, no se encontró diferencia significativa ni entre los tratamientos ni entre los manejos. Esperábamos que en los cafetales con sombra, que se caracterizan por tener una capa espesa de hojarasca y que además tiene varias arbences allí asociadas, por las raíces presentes, pues la actividad fuera mayor. Cuando analizamos pues, los datos de cada sitio muestreo, sí encontramos valores más altos, no obstante hubo mucha variabilidad y al final pues las diferencias entre los manejos pues no fue significativa. En cuanto a los análisis o los parámetros físicos entre manejos y entre tratamientos, en esta tabla básicamente se resume que las diferencias significativas se dieron a nivel de porcentaje de arena, de limo y de arcilla. A nivel de tratamientos, es decir, entre los cafetales con sombra y los cafetales a libre exposición. Perdón, entre el suelo de los nidos y el suelo adyacente. El porcentaje de arena fue mayor en el suelo de los nidos comparados con su control. El del limo fue mayor en el suelo adyacente, o sea, en el suelo control. Y el de arcilla mostró una interacción. Y allí entonces al final nos muestra que la arcilla también es mayor en el suelo de los nidos, pero en los cafetales a libre exposición.
En cuanto a los manejos, lo que encontramos con diferencias significativas fue la densidad aparente, que fue más alta en los cafetales a libre exposición, pues tal como se esperaba. Bueno, en esta gráfica pueden observar la infiltración del agua en cada uso del suelo y para cada tratamiento. Este análisis de infiltración en condiciones de saturación indicó una aptitud de transmisión del agua que es significativamente mayor en el suelo de los nidos, independiente del manejo. O sea, siempre va a ser mayor, no importa si es en cafetales con sombra o en cafetales a libre exposición. Y esto concuerda con resultados de otros autores, quienes afirman que definitivamente el nido también de otras especies más pequeñas, como algunas feidoles y algunas camponotus, también favorecen la infiltración del agua. De hecho, pensamos que los nidos de arriera de Atta cephalotes, por su gran tamaño, pueden funcionar como un sumidero que permiten el paso del agua desde la superficie hacia el interior y hacia el subsuelo. Y en este caso, por ejemplo, en épocas secas, donde el cultivo se afecta muchísimo, el tener un reservorio de agua podría ayudar para que el llenado del grano se dé en mejores condiciones, igual que el tamaño de ese grano de café. En cuanto a los parámetros químicos, definitivamente al comparar el suelo control con los nidos, con el suelo de los nidos, solamente se encontró diferencias significativas al nivel del azufre. La concentración de azufre fue mayor en el suelo de los nidos comparados con su control. Ese azufre es absorbido por las plantas como un sulfato, pero es importante porque es un constituyente de aminoácidos, de vitaminas, de enzimas, además intervienen en los ciclos de carbono y de lípidos. En cuanto a los parámetros químicos, definitivamente la mayoría de los datos nos mostraron diferencias, pero a nivel del manejo, es decir, que estamos encontrando diferencias en las condiciones químicas del suelo que están realmente explicadas más por el tipo de manejo que hace el agricultor, ¿sí? Más no por la presencia de los nidos de Atta. En ese caso, por ejemplo, la conductividad eléctrica, los nitratos, el calcio y el magnesio fueron mayor en los cafetales con sombra que en los cafetales a libre exposición. Bueno, los resultados, hay varios estudios que tratan de analizar si realmente estos nidos, ¿sí?, están aportando a los ecosistemas en cuanto a los nutrientes, ¿sí?, que pueden ellos incluir en estos sistemas. Y son muy contrastantes los datos. Entonces, Farhi Brenner y Ben Krauf en el 2015 hacen un estudio donde analizan diferentes investigaciones y definitivamente llegan a una conclusión, y es que los resultados van a depender muchísimo de la especie con que se trabaje, porque hay unas especies de arriera que construyen sus grandes nidos, pero entonces los basureros, que son los sitios donde realmente se encuentra toda esta cantidad de nutrientes que pueden ser incorporados al suelo, están arriba o abajo. Sí, ya voy a acabar, gracias. Están o externos o internos, ¿sí? La posición geográfica, obviamente, y las plantas que están asimilándolo. En el caso de nosotros, nuestra especie Atta cephalotes construye los basureros en la parte más profunda del nido, y eso puede ser de varios metros. En ese caso, pues obviamente la metodología que empleamos pues no va a poder medir la incorporación de nutrientes, pero sí está midiendo otros parámetros, sobre todo los físicos. En conclusión, pues podemos decir que estos nidos de Atta cephalotes invierten el contenido de suelos minerales, presentando una mayor cantidad de arena y de arcilla en la superficie, que presentan una mayor infiltración o velocidad de flujo de agua hacia el interior, actuando como sumideros, y que además, pues con estos resultados podemos demostrar que los nidos de Atta cephalotes en sistemas cafeteros funcionan como ingenieras del ecosistema, al modificar pues algunos parámetros físicos del suelo que pueden influir en la presencia de otras especies. Bueno, muchísimas gracias por permitir compartir con ustedes el dato de una hormiga que es neotropical, pero pues que de hecho sí es muy interesante para nosotros. Quedo atenta entonces a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Deli. Estos temas, por lo menos a los europeos, siempre nos resultan especialmente interesantes por no tener estas especies. Bueno, pues vamos a ver qué preguntas hay. Bueno, de momento solo tenemos una pregunta. A ver si la gente se va animando a hacer más. J pregunta. Sí, ¿vas a decir algo? Sí, la estoy leyendo. Sí, mira, de hecho,
Como estábamos midiendo función, también medimos la herbivoría. O sea, fue una de las características que nos pareció muy interesante, porque uno llega a un cultivo y todos te dicen la hormiga va a defoliar y se va a llevar todo. Medimos la herbivoría, no pensamos que definitivamente la herrera pudiese tener un efecto tan fuerte, precisamente por la cafeína que está presente en las hojas de estos cafetales. Lo medimos, ¿sí? Y los resultados fueron bien interesantes. Sí atacan cafetales, pero solo atacan cafés que están muy cercanos al nido, ¿sí? Los arbustos que están cercanos al nido, y realmente en las comparaciones que hicimos encontramos que en estos sistemas que son diversamente, o sea, que son más ricos en diversidad, ellas van a tener mayor oferta de recursos y entonces van a defoliar también otras especies, de manera que el impacto sobre el producto en sí, ¿cierto?, del caficultor no es tan fuerte. Lo medimos también en cuanto a producción de frutos y no encontramos que el daño fuera suficiente como para que los caficultores en Colombia sigan usando químicos muy fuertes, porque eso es uno de los objetivos que buscábamos, encontrar como razones y encontrar un método que fuera más amigable con el ambiente y no tener que usar unos químicos muy fuertes porque realmente los usan. Y en estos sistemas, pues si el impacto no es como pues lo están reportando, pues no se debería utilizar productos de este tipo. No sé, Deli se me ha adelantado, no me ha dado tiempo, pero si no me equivoco, ahora estabas contestando la pregunta de J, que preguntaba sobre el efecto de la cafeína. Sí. El efecto. Bueno, otra cosa del efecto de la cafeína. Ustedes saben que cuando uno diseña una propuesta en papel, deliciosa, pero se va a campo y se encuentra con una cantidad de variables y cuando vas a campo pues te das cuenta que hay mucho ruido. Una de las cosas que pude observar es que pues nosotros aquí cultivamos café arábica, la especie, pero muchas variedades de café, siempre buscando mejorar el aroma. Hay un mejoramiento genético bárbaro en Colombia sobre el café. Y encontré que ellas prefieren una variedad especial que es la Castilla. Sobre otras variedades no encontré un impacto fuerte. Yo creería que de pronto tiene mucho que ver también el porcentaje de cafeína en las hojas. Es algo que alcancé a medir un poco, pero no lo terminé. No tengo los datos suficientes como para conclusiones, pero sí tiene mucho que ver la variedad de café y obviamente el mejoramiento, y me imagino que la composición que tienen esas hojas. Elena también nos comenta que le ha resultado muy interesante la charla y pregunta si podrías concluir que a pesar de ser una cortadora de hojas y por tanto tiene perjuicios en la parte aérea de las plantas para los productores cafeteros, puede también tener beneficios para la parte no aérea, y si es así, ¿se han transmitido esos beneficios a los productores cafeteros? Sí, definitivamente trabajamos con la comunidad en las zonas, ¿sí? Este estudio se hizo en conjunto con ellos, tratando pues de compartir conocimientos. Encontrar los nidos fue con ayuda de ellos, fue todo un intercambio de saberes, ese manejo que hacen de los nidos. De hecho, una de las estrategias que ellos usan es que cogen sus animales muertos, ¿sí? Las gallinas de las fincas, los parros de las fincas, y los llevan a los nidos para que la descomposición de los nidos de pronto ayude a que el nido se desplace. Sí, compartimos con ellos nuestros resultados definitivamente, tanto a nivel de suelo como a nivel de herbivoría. No encontramos un efecto negativo sobre la producción de estos cultivadores. Ahora bien, medimos obviamente la densidad de nidos en otro estudio y fue demasiado baja. Es muy baja, prácticamente un nido por cultivo, ¿sí? Y en áreas muy grandes se podían encontrar 2 nidos, pero de resto, nidos maduros, la densidad era supremamente baja. Muy bien. También, ahora mira, nos pregunta Gemma, ¿cómo crees que puede llegar a un equilibrio entre el control que piden los agricultores? Uy, se me ha movido. ¿Cómo crees que puede llegar a un equilibrio entre el control que piden los agricultores y la función que cumplen como ingenieros del ecosistema? Ok, bueno, perdón, estaba leyendo la pregunta de 3. Si era positivo, bueno, hay algo que faltó y es que muchas veces las preguntas ahora. Están como de la mano, más o menos, o sea, también he leído, en otros reportes también, que el efecto de la herbivoría puede estimular a la planta,
¿sí? Y entonces, de hecho, miraba que cuando ellos cortan las hojas de varios arbustos de café, se estimula una mayor producción de frutos. Algunos resultados nuestros mostraron esto. ¿Cómo se puede llegar a un equilibrio entre el control que piden los agricultores y la función que cumplen? Bueno, nosotros tratamos siempre de promover sobre todo el seguimiento de los nidos, digamos que como la fenología de estos nidos. Entonces lo que hicimos fue enseñarles, compartir con ellos la parte biológica, para que ellos tengan en cuenta los momentos de vuelos nupciales. Es muy importante que no haya fundación de nuevos nidos, ¿sí? Y esos vuelos nupciales en Colombia, que es un país bimodal, van con las lluvias. Entonces es estar haciendo ese monitoreo con ellas. Bueno, también otra estrategia que se usa mucho, no lo mencioné, es que esta especie en algunos países nuestros es consumida por nosotros. Sí, es una delicia también, tiene mucha proteína, y igual se puede utilizar para alimentar otros animales, ¿no? Entonces, realmente es intentar mostrarles, o intentamos mostrar el gasto que ellos tienen en la compra de productos químicos, ¿sí? Versus el efecto que tienen, porque cuando estaban usando esos productos químicos vemos que el nido se desplaza, pero no se va del todo de su sistema, ¿no? Hay un desplazamiento. Estas hormigas construyen túneles y lo que hace es que se desplazan a otra zona. Y bueno, hay una serie de observaciones muy chéveres que nos dimos cuenta allí de que entonces resulta muy difícil medir un nido cuando ha sido intervenido químicamente, porque pues la parte superficial va a variar muchísimo entre las zonas que abandona y las nuevas zonas pues que está abriendo. Muy bien, y la última pregunta que tenemos es de Xavi, que también te da la enhorabuena por el trabajo. En vistas a los resultados y a lo que se sabe de sus efectos de herbivoría, ¿cuál crees que sería el balance para el cultivo, positivo o negativo? Bueno, los resultados que nosotros obtuvimos en este sistema de cafetales pequeños, con esas características propias de esta zona, ¿sí? Sí, es muy tradicional la forma como lo cultivan. El resultado en general fue más positivo solamente en los 3 años que duró el estudio, ¿no? A mí me queda la pregunta, es qué pasa con aquellos arbustos que repetidamente son atacados por la hormiga, porque casi siempre volvían al tiempo a atacar los mismos arbustos que estaban muy cerca. Pero en general, nuestro estudio, bajo las condiciones de este estudio, los resultados fueron positivos, entre neutrales a positivos, digámoslo así, dependiendo. Pero hay otros tipos de cultivo donde las plántulas sí son atacadas, digamos, no directamente allí o en las zonas de los semilleros donde tienen las plántulas pequeñas. Entonces tiene mucho que ver también con la fenología del cultivo, ¿sí? El momento en que ellas ataquen. Muy bien, muchas gracias. Muy baja la densidad, sí. Sí. Queda una pregunta más, pero tenemos que cortar ya y pasar a la siguiente charla, que ya es la hora. Ok, Seguro bueno, que muchas gracias. Contactar de alguna forma y responderla. Okay. O si quieres, más adelante también puedes contestar escribiendo la pregunta debajo de donde pone comentarios. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias por la charla, ha estado muy interesante.